Huamanga, conocida como Ciudad de las 33 Iglesias y Ciudad Señorial, por sus bellas casonas, es una de las más notables del continente y la que mejor conserva su cultura, arte y hospitalidad. Su clima es considerado uno de los mejores del Perú, agradable, templado y seco, con sol radiante y cielo azul todo el año. Sus construcciones y atractivos no necesitan mayor explicación. Simplemente no hay palabras para describir la belleza y la historia que hay en ellas. A 40 minutos de la ciudad de Ayacucho se encuentra el pueblo de La Quinua, a donde muchos viajeros acuden por la pureza de su aire y la belleza de las construcciones andinas que adornan el paisaje rural. Quinua es la cuna de los mejores ceramistas del Perú, con exposiciones y galardones en todo el mundo. Visita Ayacucho, arte y naturaleza que no podrás olvidar. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición de su programa Más Turismo a través de la señal de TV UNSA y Radio Universidad. Los saluda William Zapana y vamos a empezar comentándoles el video de introducción. Estuvimos apreciando imágenes de un hermoso lugar como es Ayacucho. Ayacucho justamente es un lugar mágico en donde históricamente se ha librado una batalla con el que puntualmente se independizó nuestro país. Y en este año que ya faltan semanas para concluir el 2023, deseamos rendirles también un tributo a sus atractivos turísticos de esta linda ciudad, Ayacucho. Dicho esto, vamos a comentarles qué es lo que tenemos en esta edición y vamos a hablar sobre algo muy
lamentable que está ocurriendo y esperemos que este bloque sea de reflexión para todos nosotros y para, en especial, el sector turismo. El tema que vamos a tocar con el CERFOR siempre es importante: especies y fauna afectados por la acción del hombre. Recuerden que sí, el tema de la naturaleza y el tema del turismo van de la mano. Son elementos esenciales que deben ir justamente en armonía. No podemos destruir nuestra naturaleza. Eso sería cometer justamente un gran mal al sector turismo. El Valle del Colca es un lugar natural, nuestros andenes, bueno, específicamente nuestros andenes en el sentido de que reúnen una muy buena vista al paisaje, el tema de la Reserva Nacional, nuestras áreas naturales protegidas, etc. Entonces, todo está ligado justamente con la naturaleza. Hay que trabajar para seguir cuidando, protegiendo, y nuestras acciones como turistas deben contribuir en el resguardo y la protección y el cuidado de estos lugares. Y en nuestro segundo bloque estaremos conversando sobre los 149 aniversario del distrito de Yura. Sí, Yura, que viene del término quechua yurak, significa blanco, estuvo hace unos días atrás festejando un aniversario más. Para ellos, para todos los yureños, nuestro saludo en especial. Y también recordarles que este es otro distrito tan importante. Ahí se encuentran también algunos geositios identificados por instituciones importantes. Yura viene a ser un lugar mágico vinculado con la geología. Así es que los que quieran conocer un poquito más de la actividad geológica de nuestro territorio, un salto por Yura. Vamos a hablar sobre cómo se va a trabajar, cómo se está trabajando y, desde luego, identificar siempre sus atractivos turísticos. Muy bien, tenemos entonces dos temas interesantes, siempre agradeciendo a ustedes, nuestros seguidores y televidentes. Vamos a dejarlos de inmediato con Luis Felipe Dueñas. Él es el director del CERFOR y nos habla un poco de cómo es que está afectando también el calentamiento climático a nuestros recursos naturales. Son temas que nosotros, como futuros turistas o trabajadores del entorno turístico, debemos conocer. Los dejamos entonces con nuestra primera entrevista con especies y fauna afectadas por la acción del hombre. Mire, no solamente el fenómeno del Niño, yo le quiero agregar la afectación que ha sido o la depredación que le hemos dado, ¿ya? Por ejemplo, el huacán es una especie forestal que muy parecida al sauce, que muy poco le encontramos ya muy poco, antes se daba en los ríos, al lado del sauce, ahora le encontramos muy poco. Después tenemos el yaro que antes habían bosques en Yarabamba, y hoy en día he encontrado solamente un parche, y hay plantaciones o árboles aislados que están, entre comillas, dentro de lo que es una invasión. Invadieron este sector y hay un árbol ahí. Hay que mirarlo por última vez porque mañana pasado lo van a talar para construir ahí. Entonces, esas dos especies no solamente es producto del cambio climático, sino sobre todo por la tala indiscriminada que ha habido. Yarabamba está a un paso, entonces es más cerca que cualquier otro distrito para traer leña. Entonces esto no ha sido de un día, definitivamente. Esto es un proceso de años que se ha dado. En las lomas también, por ejemplo, las lomas de Cachendo eran lomas de tara. Ya no hay taras en las lomas, pero no hay taras hace años. ¿Por qué? Porque la afectaron. Entonces, ¿quiénes les afectaron? Recuerden cómo ha crecido Mollendo. Antes era un puerto, entonces por eso ha ido creciendo. Sobre Matarani también habían unas lomas. Ahora no hay árboles en esas lomas. Entonces fue afectado. Históricamente ha habido afectaciones muy fuertes. Entonces, ¿pero qué hemos hecho para recuperar esos espacios? Revisen la historia. No hemos hecho lamentablemente poco o nada. ¿Y en cuanto a fauna silvestre? Bueno, definitivamente donde hay árboles hay fauna.
Entonces lo que se va a afectar y ha tenido que trasladarse, migrar a otros lados, habitarse otro tipo de ecosistema, entonces se van moviendo de un lado a otro. ¿Qué especies, por ejemplo, están en peligro? ¿Qué especies en fauna? Bueno, yo puedo mencionar, hay una que es a nivel nacional y que puede ser ícono, por ejemplo el guanaco. Es una especie que cada vez hay menos, pero en este caso no es solamente por el cambio climático, también la presencia de mineros informales. El guanaco lo encontramos en Polobaya, lo encontramos en el Cimbral de Caima, lo encontramos en Castilla, por alrededor del castillo, en Iray lo encontramos en Condesuyos, lo encontramos en Caravelí. Entonces no es una población muy junta, pero sí encontramos parches aislados de ellos y que lamentablemente en la zona de Caravelí, por ejemplo, está siendo fuertemente afectada por los mineros. En la zona de la subida de Majes hacia Huambo también hay mucha minería informal. Entonces eso es un tema delicado. ¿En cuánto tiempo podría ya no haber la presencia? Esperemos, estamos trabajando y en los próximos días les voy a dar alguna noticia para un trabajo fuertemente de recuperación de ellos. Después hay un tema, permíteme terminar, hay un tema que es importante tocar, por ejemplo, la presencia de fauna o los murciélagos, por ejemplo, cómo están siendo afectados por el cambio climático y por qué nos interesan. Nos interesan porque son polinizadores, ¿ya? Entonces por eso, y además el COVID ha hecho que la gente le tenga un pánico y donde ve uno lo que me mate y quiere erradicar. Entonces también hay especies que son importantes. Hablamos de otra, la nutria, por ejemplo. La nutria que la encontramos en el río Majes desde su naciente hasta la laguna de Mamacocha y que es colinda o tiene conflictos con los camaroneros, ¿no? Entonces, y que está siendo afectada por ellos, porque compite, entre comillas, por el camarón. Entonces, ahí encontramos diferentes especies como han visto, en diferentes sitios, y que sí están siendo afectadas. Entonces, hay que tener cuidado con ellas. ¿Cuántas hectáreas están en riesgo por extracciones? Por incendios, por el tema del camión, el estrés, tal vez, ¿no? También. toda la zona altandina, o sea, va a verse afectada. La zona, recuerden, las lluvias se dan en la zona altandina y de ahí va bajando en gradientes. Si no llueve arriba, pues ahí lo primerito que va a afectarse es arriba, pero no es lo único, porque hacia abajo hay un bosque, por ejemplo, no sé si lo conozcas, el bosque de Manga entre Camaná y Condesuyos y Chuquibamba. Hay un bosque seco, el bosque más seco más grande yo considero de ser del sur, del bosque más seco de Guarangos, que es un tema de turismo, por ejemplo, que no lo ha visitado. Entonces, no, Caravelí no es. Este es más grande. Y por ejemplo, es ¿de dónde recibe agua? Recibe agua de las lluvias que se dan en la parte alta de Chuquibamba, en la parte de arriba de Chuquibamba. Y solamente se irriga 1 o 2 veces cuando entra esa torrentera. Si no hay lluvia, entonces no va a entrar esa torrentera y no va a alimentar los acuíferos y no se va a alimentar estos árboles. Entonces, como verán, la situación en fauna es muy compleja. ¿Qué propone CERFOR ante estas preocupaciones? Para comenzar hay que preocuparnos. Entonces hay que llamar a la comunidad, hay que preocuparse, hay que hacer un uso racional del agua y hay que cuidar también nuestros recursos. O sea, no podemos quemar, porque vas a prender un fósforo y como todo está seco, pues va a correr el fuego. Entonces, para comenzar eso, el incendio forestal es un tema también de incendios. Hacer campañas de forestación. Hay que plantar por todo lado. O sea, hay que plantar árboles, sobre todo en la zona altoandina. Cabeceras de cuenca, tenemos que plantar. Entonces, Quería hacerle una pregunta sobre los bosques. ¿Cuánto se ha reducido? No sé si hay un promedio en un periodo de tiempo considerable. Estamos trabajando en ese tema. Como verás, el único dato histórico que te puedo tener ahorita, porque es un trabajo claro, que hay que hacerlo a dedicación. Estamos estudiando el bosque de Queñuas, del Pichu Pichu, y sí, con fe te puedo decir que son 5.000 hectáreas que se han reducido en los últimos años. No te digo en el últimos años. En Arequipa es una zona árida, no había bosques. Sí, acá había, sí. Había bosques. No, y le hemos perdido, digamos, la expansión urbana. Arequipa es una serie de irrigaciones. Solamente habían campos de cultivo alrededor de los ríos.
todo lo demás es irrigaciones. Entonces tú empiezas por Caima, la irrigación de Caima, la irrigación de Zamácola, la irrigación de Antiquilla, la irrigación del Cural. Hay sitios en Caima, ¿sabías que había una irrigación? ¿No? La mayoría no sabía que era una irrigación, y es una irrigación. Entonces, en los andenes es parte de una irrigación. Los andenes de Paucarpata, los andenes de Abandía, son parte de irrigación. Entonces, no ha sido todo llano, sino acá más bien se ha intervenido fuertemente la mano del hombre y hemos trabajado fuertemente en ese tema. Ahora, usted mencionó, disculpa, un plan que no se aprobó en el 2009. No, se aprobó. Se aprobó, pero no se implementó. Eso es diferente. No se ejecutó. Este plan, un tipo determinado para, digamos, mitigar todo esto. Teníamos que trabajar el 2030, no tengo la cifra exacta, pero teníamos que hacer investigación, teníamos que trabajar en el reuso de aguas, teníamos que trabajar en lo que es plantaciones de las fajas marginales, que sí eso avanzó a CERFOR. Tenemos que trabajar en plantaciones periurbanas, que también estamos avanzando. Y que si ustedes revisan, no es porque se jacte CERFOR, pero es el que ha trabajado en estos temas. Entonces, pero necesitamos que se sumen la otra parte de la población. En investigación se hablaba, pero no se ha hecho investigaciones. O sea, es mínimo lo que se ha hecho. En plantaciones rurales, ¿cuánto hemos avanzado? Revisen, pregunten a cuántos árboles han plantado las diferentes instituciones, los municipios. No hay plantaciones. CERFOR anunció un trabajo con las municipalidades rurales altoandinas. ¿Cuál va a ser el cronograma que van a desarrollar? Queremos la contrapartida, nosotros estamos listos, queremos la contrapartida del municipio, que nos digan, acá está mi equipo para trabajar con ustedes, y nosotros estamos llanos a trabajar. Entonces queremos hacerles su plan de forestación. Ese era mi compromiso para con estos municipios, pero que nos digan, saben que este es tu plan, este es mi equipo técnico y con este equipo trabaja. ¿Cuántos municipios ya se han sumado a eso o recién se va? Esperemos o no hay que se sumen. No hay Nosotros hemos visitado, les hemos dicho, hemos ido, por ejemplo, en Cayoma hemos ido y les hemos dicho a los municipios, acá está CERFOR, queremos ayudarles en tu plan de forestación distrital, queremos trabajarlo contigo, no te lo voy a hacer solo. O sea, necesito también que me ponga un técnico, que ponga la predisposición para elaborar el plan, y con gusto lo hacemos. Entonces, pero necesitamos, no pedimos mucho, como verán, necesitamos una contrapartida, porque eso daría muestra de la preocupación del municipio para con su desarrollo forestal. Hablaba de una reforestación de queñuales en los volcanes. ¿Cómo han ido evolucionando esto? Es muy lento, muy lento, muy pobre ha sido el avance para con ellos. Entonces necesitamos que avance sí con fuerza, porque los árboles como los queñuales se demoran por lo menos para llegar a nuestro porte unos 20 a 30 años. Entonces necesitamos que se dé ya este paso. Actualmente los queñuales se han reducido, tanto en Poxi o en Polobaya. Hay afectaciones que se dieron en años anteriores, que se dieron justamente por incendios, que se dieron por tala ilegal. En estos años se ha detenido lo que es tala ilegal, por ejemplo, se ha reducido, pero más no lo que es incendios. Todavía tenemos por ahí algunos picos de incendios. Por ejemplo, en Machaguay, por solamente tocar el tema de queñuales, en la provincia de Castilla, se ha afectado 40 hectáreas de queñuales en un solo incendio. Entonces, quiere decir de que en un solo día, en 2 días que fue ese incendio, se han quemado más hectáreas de lo que CERFOR ha plantado en 10 años. En esta semana forestal, ¿qué es lo que van a desarrollar? Vamos a desarrollar actividades de capacitación, de sensibilización. Tenemos una semana forestal escolar. Vamos a recorrer una serie de colegios, capacitando, instalando, sembrando. Vamos a trabajar una serie de trabajos con diferentes instituciones. Por ejemplo, vamos a trabajar con el Rotary lo que es plantación urbana, rural, periurbana. Vamos a trabajar con ellos. Vamos a trabajar con la Autodema en una plantación rural. Vamos a trabajar con Cerro Verde en una plantación escolar. Vamos a trabajar con el gobierno regional en plantaciones rurales. Vamos a trabajar, vamos a desarrollar el 6º Simposio de Bosques Andinos. Vamos a hacer el 15º concurso de dibujo y pintura. Es decir, tenemos un seminario
mejora del ambiente de la región Arequipa, el sexto seminario. Entonces hay una serie de actividades, como verán, de carácter de sensibilización, plantaciones, bosques escolares, tenemos a nivel universitario, tenemos a nivel rural. O sea, es un rico programa y que no lo hace Serfor solo. Han visto instituciones estatales, pero detrás de nosotros hay instituciones privadas que nos apoyan. Entendiendo de que también el tema natural está ligado al turismo, como lo acaba de mencionar, ¿por qué no se ha convocado a las instancias de este sector? Esperemos que se sumen. Las puertas siempre están abiertas. ¿Qué trabajos podrían hacer, por ejemplo? Con ellos Guías, podríamos trabajar la puesta en valor de los bosques, de los árboles patrimoniales, por ejemplo, que estoy seguro que no los conocen y que es necesario darlos a conocer, no solamente a los guías de turismo, sino a través de ellos a la comunidad, por ejemplo. Bueno, un mensaje en todo caso o invitación a este sector que también debería sumarse, ¿no?, con acción. Sí, invitamos a la comunidad, para comenzar en general, a que participen de todos estos eventos que tiene no solamente Serfor, sino una serie de instituciones. Invitamos a las instituciones públicas y privadas a que se sumen a esta gran cruzada verde que tenemos por la Semana Forestal Nacional y que en Arequipa es el mes forestal. Invitamos también no solamente a realizar actividades que conlleven a realizar actos de sensibilización, plantación, sino también puesta en valor y de tal manera que podamos dar a conocer a los ciudadanos la importancia de los bosques. Que noviembre, mes forestal, sea un bosques en todos lados y para todos. Ahí teníamos nuestro primer bloque hablando justamente de la protección de nuestras áreas naturales y lo que implica efectivamente el calentamiento global vinculado con nuestros atractivos. Es importante que todo hombre debe también ser consciente en evitar de contaminar, en consumir productos que también al final y al cabo es la tierra o el lugar donde vivimos, pues podría afectarse directa o indirectamente. Hay que saber también consumir adecuadamente y nada de exageración. Entonces, una reflexión para todo el mundo turístico en cuidar nuestras áreas y desde luego no podemos dañar áreas frágiles que tenemos en la región Arequipa. Vamos a dejarlos con una breve pausa porque es momento de hacer y luego estaremos siguiendo con el programa. Gracias por seguir la señal. Regresamos.